Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Dicen ser hijos de Dios, pero en realidad son una congregación de Satanás. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Dice, sustentan la causa de Satanás y dicen mentirosamente que son míos. Les expliqué que Jesús, la autoridad máxima, dice que así como existe una iglesia que le pertenece, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, también existe una iglesia que le pertenece a Satanás. Cuando Jesús dice congregación de Satanás, no alude a la iglesia satánica. La iglesia satánica no es tan dañina ni peligrosa como una congregación de Satanás. Son dos cosas totalmente diferentes. La iglesia satánica tiene un propósito definido, claro. No hay lugar a engaños. Hay un cartel afuera que dice, acá se adora a Satanás. Por lo tanto, nadie entra engañado a una iglesia satánica. Todo el mundo sabe que ahí dentro se adora al mismo demonio. En cambio, en una congregación de Satanás es muy diferente, es mucho más peligrosa, pues encubre el verdadero propósito. Encubre el verdadero propósito, que es engañar. Te engañan. Te engaña porque afuera dice, hay un hermoso cartel que dice iglesia cristiana. Entonces la gente inocentemente entra a ese lugar creyendo que se los está guiando al cielo, cuando en realidad se los está llevando al infierno. Te engaña porque entras y hay una Biblia hermosa exhibida en un púlpito, porque quien está hablando habla acerca de Dios y de vez en cuando lee la palabra. Te engaña porque en ese lugar hay actividades sociales, probablemente haya merenderos y actividades de bien. Probablemente tenga escuela, quizás radio, no sé, pero ahí te engaña. Por eso las señales externas no te confunden, te despistan, porque Satanás es maestro del engaño. Es muy astuto, muy hábil. Él imita todo lo que Dios hace, maestro del engaño. Entonces las señales externas no alcanzan para saber si ese lugar al que estamos entrando está gerenciado por el diablo, le pertenece a Satanás o le pertenece a Dios. Las señales externas no alcanzan, hermano. Con el solo hecho de que haya un cartel que diga iglesia cristiana, no me dice mucho de si realmente ahí dentro se sustenta la causa de Cristo o se sustenta la causa del diablo. Es peligroso. No es fácil identificar una congregación de Satanás, porque encubre el verdadero propósito. El verdadero propósito es engañar, llevar cautiva a las almas al infierno. Te engañan y no te das cuenta. Entonces hemos comenzado el viernes hablando acerca de las características o principios espirituales sobre los que se edifica una congregación de Satanás. Y para saber cuáles son los principios sobre los que se edifica una congregación falsa, tenemos que saber cuáles son los principios sobre los que se edifica una iglesia verdadera. Cuando el pueblo de Israel vuelve del exilio de Babilonia,
Vuelven a construir una casa. Dios les pide construir un templo. Y el diseño divino para la construcción de una casa para Dios exigía, número 1, dependencia absoluta del Espíritu Santo. Número 2, obediencia a la palabra. Y número 3, santidad en sus líderes. Acerca de estos dos últimos requisitos, santidad en el liderazgo y obediencia a la palabra, he estado hablando el viernes y el sábado. Y hoy quiero centrarme en el primer requisito, que es la dependencia de Dios para edificarle una casa. Dios le prohibió a Zorobabel. Zorobabel era el líder principal del remanente que volvía de Babilonia. Y le prohibió, escucha bien, Dios le prohibió confiar en recursos humanos. ¡Wow! Ya empezamos. Le prohibió confiar en recursos humanos para la edificación del templo, para la edificación de la casa de Dios. Le prohibió. Él debía depender enteramente del Espíritu de Dios. Dice Zacarías capítulo 4, verso 6. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, al líder. Y es el siguiente. No hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único, diga conmigo, lo único que necesitas es mi espíritu. Señor, lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. La dependencia y comunión con Dios era el requisito número 1 para edificar una casa para Dios. Nada diferente, hermanos, nada diferente para todo aquel que hoy en día quiera edificarle una casa espiritual a Dios que sea la morada del Espíritu Santo. Nada diferente para todo aquel que quiera edificarle una casa en su propia vida, en su propio hogar, en su propio ministerio, en la iglesia. Nada diferente. El requisito número 1 que Dios en el diseño divino, el requisito número 1 es edificar sobre la base de la dependencia y la comunión del Espíritu Santo. Tras el exilio, todo el pueblo de Israel fue invitado. ¿A qué? Fue invitado por Dios a tener amistad con Él, a tener comunión. Siempre. Desde el huerto del Edén hasta el Apocalipsis, donde Jesús le dice a la iglesia: regresen a mí. Desde allá hasta allá, desde el Génesis al Apocalipsis, siempre Dios ha estado invitando al hombre a tener comunión con Él. Siempre Dios ha estado golpeando las puertas de nuestra vida para que nosotros nos volvamos a Él, para que iniciemos una relación de amistad con Él, para que nos volvamos íntimos con Él. Siempre Dios ha tomado la iniciativa y siempre el hombre le ha dado vuelta la cara y ha rechazado la invitación insistente de Dios para que le conozcamos. Siempre. Nosotros podemos solo. Dale que va nomás. Y así nos va. Dice Zacarías capítulo 1, verso 3. El Señor dice: regresen a mí y yo me volveré a ustedes. El pueblo de Israel no podía entender que Dios les pidiera semejante cosa. ¿Por qué?
Porque el pueblo que vuelve de Babilonia, que vuelve del exilio, vuelve para construirle una casa, para edificar un templo. Y lo primero que hace el pueblo cuando llega a la tierra prometida, lo primero que hace es reedificar el altar para ofrecer sacrificio. Y 2 veces al día, 7 días a la semana, durante más de 15 años, el pueblo de Israel viene todos los días a ofrecerle sacrificio a Dios. Y ahora Dios le dice, después de 15 años, le dice: regresen a mí. ¿Cómo vamos a regresar a ti si te estamos sirviendo 2 veces al día, 7 días a la semana? Dice Malaquías capítulo 3, verso 7, ¿cómo? No entendemos. ¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Cómo puede ser que Dios me diga que regrese a Dios si estoy acá en el templo? Si estoy en las actividades de la iglesia, si le estoy sirviendo, si estoy predicando, si estoy ofreciendo holocausto, si lo estoy adorando. ¿Cómo puede ser que Dios me pida que regrese si nunca me fui? Estoy acá, estoy sirviéndolo 2 veces al día, 7 días a la semana, durante más de 15 años. He estado sirviéndolo. No entiendo cómo Dios me pide que regrese a Él. Acá estoy, no me fui nunca. ¿Saben por qué Dios les pedía que regresaran a Él? Porque se puede servir a Dios lejos de Dios. Porque se puede servir para un Dios que no se lo conoce. Hay quienes confunden y creen que servir para Dios es lo mismo que servir a Dios. Y en este error incurren muchos pastores y líderes que creen que porque ellos ministran al pueblo de Dios significa que le están sirviendo a Dios. Hay una cantidad enorme, por no decir más del 90% de líderes en el mundo, pastores y líderes que creen que porque ministran al pueblo de Dios están sirviendo a Dios. Podrías estar sirviendo al pueblo de Dios y nunca estar sirviendo a Dios. Servimos para un Dios que no conocemos en intimidad, con el que no pasamos tiempo en intimidad. Hacemos cosas para Él sin estar con Él en intimidad. Regresen a mí, le dice el Señor. Pero si no nos fuimos, si estamos sirviendo, estamos en la obra, estamos en el merendero, estamos en el ministerio de adoración, estamos llevando la palabra y vamos al impenetrable y hacemos esto y planchamos la ropa y le damos a los pobres. Estamos acá, como que volvamos si no nos fuimos. Hermanos, Dios le dice: ven acá al lugar secreto, tengamos intimidad. Por eso la Biblia dice que mi espíritu, Santiago capítulo 4 verso 5, el espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Él quiere pasar tiempo con nosotros, Él quiere que le conozcamos, Él quiere que hablemos con Él, Él quiere que vayamos a la carpa del encuentro. Ahí está el secreto. Por eso Jesús, cuando invitó a sus discípulos, los invitó a estar con Él y luego a enviarlos a predicar. Marcos capítulo 3, verso 13 y 14. Y estableció a 12 para que estuvieran con Él. Y después para enviarlos a predicar. Pero nosotros vamos a predicar y hacemos cosas para Dios sin haber estado con Él antes. Entonces servimos para un Dios que no conocemos. Entonces el Señor dice: regresen a mí, mi espíritu los anhela, los estoy esperando en la carpa del encuentro todos los días. ¿Por qué fallas a la cita que tenemos diariamente?
Ese error que incurrimos los líderes y pastores de creer que porque servimos al pueblo de Dios estamos sirviendo a Dios, también se permea en la iglesia. Y la gente cree lo mismo, que si hace cosas para Dios, entonces ya tiene la conciencia tranquila y ya lo está sirviendo a Él. Es posible que estés sirviendo a Dios y nunca hayas tenido un encuentro con Él. Es posible que estés sirviendo para Dios y hace tiempo que estás fallando a la cita divina de cada día con el Señor. Regresen a mí. No entendemos. ¿Cómo que regresemos si te estamos sirviendo? 2 veces al día vamos al lugar del sacrificio a ofrecer mañana y tarde, 7 días. ¿Cómo que regresemos? Regresen a mí. ¿Cómo que regresemos? Estamos acá sirviéndote. Los servían, pero no tenían intimidad con el Señor. Y el Señor anhela tener intimidad primero con nosotros. Pero no la entendemos. El servicio no sustituye la comunión. Pero estoy todos los días, pastor, estoy todos los días predicando y vivo en los aires, y vivo en el avión y vuelvo allá y acá y voy con los niños. Estoy todo el día. Hermanos, el servicio a Dios no sustituye la comunión con Dios. Existen creyentes que no escatiman esfuerzos a la hora de servir para Dios. Y celebro personas que sacrifican noches, vacaciones y hasta días de trabajo sin goce de haberes para ir a servir a Dios del otro lado del planeta o en la misma ciudad. Viajando toda la noche para ir al impenetrable, sacando horas y días de sus jornadas para ir al África o para ir al merendero. Pero yo les preguntaría, ¿cuántas de esas personas que hacen ese sacrificio para servir para Dios hacen el mismo sacrificio o harían el mismo sacrificio para tener un retiro espiritual con Dios? Y estamos dispuestos a pagarnos pasajes para ir a dar una charla o para ir a darle de comer a un merendero y perder 4 días de trabajo. ¿Cuántas veces hiciste lo mismo para tener un retiro espiritual? Para estar con Dios. Porque nosotros creemos que esto es servicio para Dios y esto no lo es. Y el Señor dice, regresen a mí. Regresen a mí. ¿Cuánto hace que no tenés un retiro espiritual con el Señor? Y pedís día de tu trabajo para ir a encontrarte con Dios. Y pasás una noche en vela para encontrarte con el Señor. El servicio no sustituye la comunión. Regresen a mí, dice el Señor. No nos fuimos, te estamos sirviendo. Regresen a mí. Y yo me volveré a ustedes. Es mucho más fácil servir que orar. ¿Y por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto la intimidad con Dios? ¿Por qué estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas? Doy gloria a Dios por esas personas, porque hay gente que no está dispuesta a sacrificar nada por Dios. Alabo, bendigo a esas personas que están dispuestas a sacrificar, como tanta gente en este congreso ha sacrificado horas, días, esfuerzo para servir. Hay gente que no hace el más mínimo esfuerzo para darle a Dios. Pero quiero que esas personas que ya están sirviendo para Dios comprendan que hay un paso más y que no puede ser sustituido por el servicio, que es la intimidad, la comunión. Eso es lo que Dios espera. Regresen a mí. Mi espíritu los anhela celosamente. Y Él escogió 12 para que estuvieran con Él. Vengan, pasemos tiempo, charlemos, conózcanme. Quiero saber de ustedes acá en el lugar secreto. ¿Por qué es más fácil servir que orar? Ya les digo, insisto, hay gente que no sirve nada.
No sirve para nada, solamente para hacer tesoros acá en la tierra. Están enredados con las cosas acá en la tierra y nunca le dan a Dios. Nunca hace tesoros en el cielo. No piensan, no viven con un pensamiento de eternidad. Están anclados al Dios Mamón. Nunca pueden sacrificar una hora de su trabajo y de su día para darle a Dios. Vergüenza. Cuando si supieran que el trabajo que tienen se lo dio Dios. Pero es más fácil servir que orar. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque somos una manga de incrédulos, ustedes y yo. Porque por un lado decimos de que la oración es la fuerza más poderosa en el mundo, pero por otro lado no creemos lo que decimos creer. Pues si creyéramos a la palabra de Dios y a la oración, Jesús dijo en Mateo 18:19 que si dos se ponen de acuerdo para pedirle algo a Dios, Él se los dará. Si realmente creyéramos, si los líderes y pastores creyéramos a esta promesa, pasaríamos más tiempo en el aposento alto, en la carpa del encuentro, en las reuniones de oración, y se organizarían más vigilias de oración y menos reuniones de trabajo, más ayunos, y se limitarían las actividades eclesiásticas inútiles, infértiles. Es un peligro hoy en día, demasiadas actividades. Y tenés el consejo pastoral de la denominación y el consejo pastoral de la ciudad, y tenés el consejo pastoral de la provincia, y tenés el consejo pastoral de la nación, y después tenés acá y tenés allá, y vivís en actividades. Hermano, si creyéramos a la palabra de Dios, limitaríamos más nuestras actividades y oraríamos más. Iríamos a tener vigilia, ayuno, levantaríamos más aposento alto para orar a Dios si creyéramos en el poder de la oración. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. Es un peligro. Para líderes y pastores, peligro. Demasiadas actividades. Y no te queda tiempo para estar en intimidad. Bien diabólico. Si realmente creyéramos que la oración es la fuerza más poderosa del mundo, se tocarían más las puertas del cielo y mucho menos las puertas de los políticos y de las organizaciones internacionales en quienes operan libremente el espíritu del anticristo. Y si tiene que tocar porque Dios le manda a tocar esa puerta, hágalo. Pero yo voy a tocar siempre y cuando Dios me diga que lo haga. Pero mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Las primeras puertas que yo tengo que tocar son las del cielo. Yo debo confiar en Dios porque Dios es el que me llamó. Dios es el que me sustenta. Y Dios es el que abre las puertas, hermano. No hay ser humano, es Dios quien abre las puertas. A Él tenemos que clamarle. Si los esposos creyeran a la promesa de Jesús, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra y le piden cualquier cosa al Padre, Él se los dará. Si los esposos creyeran a las palabras de Jesús, orarían más y pasarían menos tiempo en el shopping o peleando.
Si realmente creyeran en la promesa de Jesús, pasarían más tiempo en el lugar secreto, orando y menos peleando, más tiempo en reuniones de oración. ¿Y por qué no oran juntos los esposos? No es porque no tienen tiempo, es porque no tienen fe. Porque no creen. Porque si realmente tú creyeras que si dos se ponen de acuerdo para pedirle a Dios cualquier cosa, estarías siempre orando con tu esposo y con tu esposa, sabiendo que no hay fuerza en el mundo que tenga más poder que el poder de la oración. Y hay una sinergia especial cuando te unes a tu esposo y comienzas a orar. Hermanos, no creemos lo que decimos creer. Por eso no oramos. No es que te falta tiempo, te falta fe para creer a lo que Jesús dijo. El diablo sabe que la oración de los creyentes es el arma más poderosa, más efectiva que tenemos. Por eso toda su artillería está destinada a arruinar los tiempos de oración, no de servicio. Su mayor preocupación es alejarnos del lugar secreto. Nos distrae, nos llena de distracciones para hacernos perder la comunión con Dios. No fue esta la razón de tanta oposición. Cuando el pueblo de Israel viene a Egipto y comienza a sacrificar 2 veces al día, 7 días a la semana, durante 16 años, no había oposición. No había oposición cuando ellos servían para Dios, pero ni bien ellos quisieron regresar a Dios y edificar el templo, que significaba la comunión con Dios, empezó la oposición. ¿Casualidad? La oposición viene cuando quieres restablecer tu comunión con Dios. El diablo no se va a oponer a que sirvas. No se va a oponer a que estudies teología, a que vayas a los congresos, a que te congregues. Él se va a oponer a que vayas al lugar secreto, ni siquiera a que prediques si lo haces desconectado de Dios. No se opondrá a que prepares proyectos sociales, a que te reúnas con los políticos. Te va a armar la agenda el diablo, hermano. Te la va a armar. Siempre y cuando todo eso implique que no vayas al lugar secreto, el diablo te arma la agenda. ¿A dónde querés ir a predicar? ¿A Estados Unidos? ¿A qué iglesia queréis? Yo te armo la agenda. Ustedes se ríen, pero yo creo que la agenda nuestra la armaba el diablo. No digo que en la iglesia donde yo nací no se haya predicado, pero ¿cómo hubiera querido que el pastor insistiera tanto como el pastor de la iglesia insiste con ustedes? Si el pastor hubiera insistido tanto, hasta que me entre, que no se puede sustituir la intimidad con el servicio. Y yo quiero hacer con usted lo que hubiera querido que hicieran conmigo. Y quiero enseñarle a usted los cabezazos que yo me pegué contra la pared. Hermanos, nadie como nosotros vivíamos en el aire, predicando de acá para allá. Y yo creo que al diablo últimamente nos armaba la agenda. ¿En serio? ¿Dónde quieres ir? ¿A qué iglesia quería predicar? ¿Con quién yo te armo la agenda? Y todo ese servicio, hermanos, toda esa predicación hermoso, que es lindo, evitaba que nosotros fuéramos al lugar secreto a buscar al Señor. Y cada vez estábamos más desconectados de Dios. Más servicio para Dios, menos servicio a Dios. Y cuando usted empieza a desconectarse de la fuente, hermano, puede pasar cualquier cosa. Primero, que no tenga el respaldo de Dios. Entonces estás empujado, embalantonado y no puedes parar porque el diablo te empuja. Hay actividades y demandan y quieren que el pastor esté acá y allá, y vos, el orgullo se infla, hermano. Y entonces perdés ahí el lugar secreto, hermano.
Les advierto a los líderes y pastores y a quien sea, no importa que seas líder o pastor, pero el diablo te va a empujar. No tiene que querer empezar la escuela de teología, no hay problema, siempre y cuando no vayas al lugar secreto. Empieza a predicar, no hay problema. ¿Dónde quieres predicar? Yo te traigo el público. Siempre y cuando estés desconectado de Dios, hermano, te falta la fortaleza, la fuente. Estás desconectado, no hay energía porque estás desconectado de la fuente. Siempre hay que estar conectado a la fuente, y la fuente es nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar ahí para tener el poder de Dios, hermano. No se trata de hacer algo, se trata de hacer lo que Dios te pida. Y creo que en este tiempo hay muchos líderes y pastores que están entrando en esta de que yo esto de la política, estoy bien, hermano, animo a todo el mundo, pero hay que tener cuidado, hermanos. Dios nos llamó, hay un honroso llamado en los líderes y pastores. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha invitado a predicar la palabra. No hay algo que sea más honroso, no hay un llamado que sea más honroso que el llamado de nuestro Señor Jesucristo a trabajar, a vivir para Él, a predicar la palabra, hermanos. Así que no es que porque todos lo hacen y todos se meten en la política vos te tenés que meter. Si Dios te llamó, más vale que lo hagas. Pero si Dios no te llamó, no te metas donde Dios no te llama. Porque no te va a ir bien. Sí, pero ahora todo el mundo lo hace. No, hermano, no se trata de hacer todo lo que hace todo el mundo. Se trata de ir al lugar secreto y preguntarle a tu Señor, preguntarle a tu pastor. Él es el pastor, el Espíritu Santo, y Él te va a decir si tenés que meterte o no tenés que meterte. Acá Él te lo va a decir. Pero cuando uno pierde la comunión con el Señor, empieza a hacer una veleta y sale para cualquier lado. Los pastores deberíamos tener presente siempre, líderes, pastor y creyente, siempre el supremo y honroso llamamiento que tenemos de predicar la palabra como siervos del Señor. Cuando la reina de Inglaterra le pidió a Spurgeon que sea su asesor personal, él dijo: me temo que no puedo aceptar ese. ¿Cómo va a despreciar una invitación de la reina, a trabajar con la reina? No, dice, yo tengo una invitación especial del Rey, del Señor, no puedo aceptar. Y él entonces salió diciendo: si Dios te llama a predicar el evangelio, no te rebajes por el camino para ser rey. No te rebajes por el camino para ser rey. Si Dios te llamó a predicar la palabra de Dios, no te rebajes por el camino para ser rey. No tengo dudas que existe un plan bien urdido en el infierno que tiene por finalidad sacarnos del lugar secreto, a los pastores y líderes y a todo el mundo. Hay un plan del infierno para sacarte del lugar secreto, distracciones para que no vayas al lugar de la oración. Él se va a interponer para que los esposos no oren. Por eso es un suplicio y cuesta lágrimas orar en la casa con los hijos y con la esposa y con el esposo, hermano. No te das cuenta. Él sabe que el poder más grande es el poder de la oración. Lo que Él va a arruinar va a ser tu tiempo de oración. Y vas a encontrar tiempo en tu apretada agenda para ir a jugar al fútbol. Pero no vas a encontrar tiempo para orar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿No te das cuenta que es un plan, una distracción del enemigo, un plan para sacarte del lugar secreto? Mientras vos sirvas para Dios, desconectado de Dios, no hay ningún problema. Pero en cuanto el pueblo de Israel empezó a levantar el templo, que significaba la intimidad con Dios, vino la oposición. ¿Están orando los esposos juntos? Mi esposo es un diablo, pastor. Bueno, ora solo entonces. ¿Y tus hijos? Ora con tus hijos. Y no cometas el error de no traer a tus hijos a la iglesia porque tu esposo o tu esposa no quiere. Porque eres responsable delante de Dios. Eres mucho más responsable delante de Dios que tu cónyuge incrédulo.
Es que quiero evitar peleas. Vas a tener pelea con Dios. O a estar peleado con Dios. ¿Qué querés? La pelea la vas a tener con Dios. ¿Y cómo peleo esta batalla? De rodillas. Y manteniéndote firme en tus convicciones. Firme. Clamando, ayunando, orando. Hace años que vengo haciéndolo. Seguí porque la oración tiene resultado. Y a lo mejor es el último golpe que falta. Y vos te decaes antes de que el Señor te esté enviando la respuesta. Te está diciendo, dale un golpecito más y ahí va, ahí va, ahí va. Pero nosotros nos decaemos justo el golpecito antes, ahí nos decaemos. David era más útil en el lugar secreto que en el campo de batalla. En 2 de Samuel capítulo 18. Verso 1 al 3 dice, David nombró generales y capitanes y les dijo, yo iré con ustedes, yo voy a la guerra, yo voy a salir. Pero sus hombres, wow, estos tenían algún grado de sabiduría, tenían, ¿no? Pero sus hombres se opusieron terminantemente, insistieron, no, quédese, usted vale más, usted vale por 10,000 de nosotros, es mejor que nos ayude desde la ciudad. ¿Cómo le iba a poder ayudar de la ciudad? Si no había líneas de comunicación, si no había conexión satelital, si no había WhatsApp, si no había Wi-Fi, si no había nada, ¿cómo le iba a ayudar? Evidentemente la ayuda era espiritual. El hombre de la unción en el lugar secreto clamando por su ejército, hermano. Ellos sabían perfectamente que David era más útil ahí en el lugar secreto. Deje que el ejército vaya. Los pastores y líderes tenemos que saber que nuestro lugar es el lugar secreto. Sí hay tiempo para salir a la batalla, pero hay otros también que han sido llamados por Dios. Pero nadie como nosotros para estar ahí delante de Dios intercediendo. ¿Qué otra cosa podés hacer mejor por el pueblo? ¿Qué otra cosa, papá, mamá, puedes hacer mejor por tus hijos y por tu familia que ir al lugar secreto y levantar e interceder delante de Dios por tu familia? Qué devaluado está hoy el lugar secreto. Subestimamos el poder de la oración. Esta es la razón por la que sustituimos los tiempos de intimidad por los de servicio. Servimos en lugar de tener intimidad. Y el servicio tiene que ser el resultado de haber estado con Dios. No digo que está mal servir, por el amor de Dios. Yo creo que todo el mundo entiende. No está mal, claro que no está mal. Tenemos que servir, pero nuestro servicio tiene que ser el resultado de haber estado con Dios. Yo estoy con Dios y Dios me dice, haz esto y haz esto. Si no estoy con Dios, ¿qué hago? Y hago lo que hace todo el mundo. Y la otra iglesia lo hace, yo también lo hago. La lógica nos dice que tenemos que hacer algo y entonces hacemos, pero con pocos resultados. Sin embargo, los hombres de Dios permanecen escondidos con Dios antes de hacer. Saben que ahí está la victoria, en el lugar secreto. Es en el lugar secreto donde encuentran la sabiduría que necesitan, donde encuentran la fuerza suficiente para enfrentar a su gigante. Los hombres espirituales son plenamente conscientes que cuando se rompe la línea de comunicación con el cielo, la misión de Dios aquí en la tierra corre peligro. Por eso el diablo va por tu vida de intimidad. El diablo, temo decirte que no viene por tu familia. Temo decirte que el diablo no viene por tu empresa, por tu economía, ni por tu salud. El diablo viene por tu comunión con Dios, por tu intimidad con Dios. Porque si él sabe que logra meter una cuña en tu relación con Dios, todo se viene abajo, hermano. Todo se viene a pique. Y si no, pregúntale a David. Mientras él gozaba de comunión con el Señor, él, su familia, su ministerio y la nación estaban en su época dorada. En cuanto a él descuidó el lugar secreto, la comunión con el Señor, y hubo una cuña ahí entre él y el Señor, se metió un pecado, todo se vino abajo. La espada jamás se apartará de tu casa.
Para aquellas personas que no le dan ni un solo centavo al Señor. Hablo de centavo porque no le dan un tiempo, no le dan nada al Señor. Están toda la semana con su trabajo, toda la semana haciendo tesoros acá en la tierra. No le dan nada a Dios. Y pero a mí me va bien, fíjate cómo me está yendo en la empresa. Estás descuidando tu relación con Dios. Y tarde o temprano, yo te lo advierto. No es que estoy declarando algo malo, te estoy advirtiendo, se va a venir todo abajo, hermano, tu familia, tus hijos. Y entonces cuando ellos tengan problemas y cuando estén mal, vas a venir a las 6 de la mañana acá para que oremos. Hay que prevenir, hermano. ¿Y cómo se previene? Yendo al lugar secreto, poniéndose bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Pon tu familia, pon tu empresa, pon tu vida, pon tu ministerio bajo la cobertura del Señor. Mujer, tú tienes la llave para que tus hijos se transformen en personas de bien, prósperos y seguros. Tienes el poder de forjar el carácter de la siguiente generación. Este libro te ayudará a concretar esa meta. Sé la madre que tus hijos necesitan. Levántate segura porque tu victoria será segura. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. Los principales líderes de la primera iglesia comprendieron, aprendieron esta preciosa lección. Pese al crecimiento explosivo que tenía la iglesia, ellos decidieron perseverar en una sola cosa. ¿En qué cosa? En la oración. Nosotros vamos, dice Hechos capítulo 6, verso 4. Nosotros persistiremos, ¿en qué? La tenían clara, La tenían clarita. El lugar secreto fue decisivo. La pregunta a contestar en esta mañana es: ¿en qué otro lugar podemos ser de mayor utilidad? Sea cual fuere el problema que tengas o tengan tus seres queridos, ¿de qué otra manera podrías ayudarlos mejor que demorándote en el lugar secreto? ¿Cómo podrías ayudar mejor a tus hijos? ¿Cómo podrías ayudar mejor a las personas que Dios te confió en el ministerio? ¿Cómo podrías ayudar mejor a la empresa que Dios te dio? Teniendo comunión con Dios, demorándote en el lugar secreto. Aprendamos la lección de aquellos hombres que hicieron historia y conquistaron el corazón de Dios. Para ellos el secreto estuvo en el lugar secreto. Juan Bunyan dijo: yo puedo hacer más que orar después de haber orado. Pero no puedo hacer más que orar hasta que haya orado. Es decir, yo puedo ser efectivo si oro antes. Ahora, si yo no oro, ¿no dijo el Señor, separado de mí qué? Y entonces, ¿por qué nos aventuramos a hacer cosas separados de Él? Y así son los resultados que tenemos. No dejes que el diablo te arme la agenda. Sí, pero me invitan de iglesia, ¿eh? El diablo está gerenciando iglesia y el diablo puede estar a cargo de tu agenda. No dejes que el diablo arme tu agenda. Carlos Spurgeon dijo: yo preferiría enseñar a un hombre a orar que a 10,000 hombres a predicar. Pero nosotros no. Déjame contarte la revelación que recibí con esto. En 5 minutos te la cuento. Cuando uno se desconecta de la fuente divina, es fácil caer en el error. Si no es Dios quien influencia en tu vida y en la mía, lo va a hacer el diablo. No es que nosotros quedamos sin influencia. Alguien va a influenciar sobre nuestros pensamientos. Si no es Dios, es el diablo. Esto está claro. Y a través de nosotros, el diablo va a influenciar en cuántas otras personas. Si quien influencia la vida del pastor es el diablo a través de la vida del pastor, del líder, del papá, de la mamá, del que sea, va a influenciar sobre la vida de todos los demás que tienen a su cargo. Pero si es Dios quien influye en la vida del pastor, del líder, de papá, de mamá, entonces todos van a ser influenciados por Dios. Por eso, primera de Timoteo, presta mucha atención a lo que te voy a decir ahora.
Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, abandonarán el lugar secreto. Seguirán entonces, como consecuencia, seguirán espíritus engañosos y enseñarán como consecuencia enseñanza que provienen de los demonios. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo dice que el origen de las falsas enseñanzas es el alejamiento de Dios. Cuando tú te alejas de la fuente divina, te alejas y ya Dios no es quien influencia tu vida, entonces uno se aparta de Dios, se aparta de la fe, y dice la Biblia que inmediatamente uno se pone bajo la influencia de espíritus engañosos y a través de él hay doctrinas de demonios. Se empieza a enseñar doctrinas de demonios. Wow. Ahora entiendo muchas cosas que le voy a explicar. Dice ahí, dice el Espíritu Santo, 1 Timoteo 4:1. Claramente nos dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, abandonarán el lugar secreto. Estaban, pero abandonaron. Entonces ahora están bajo la influencia de espíritus engañosos y enseñan como consecuencia cosas que provienen de demonios. Cuando el pastor y el líder está bajo la influencia de Dios, entonces lo que dice viene del Espíritu Santo. Pero cuando se aparta de la fe verdadera, ahora su consejero viene del infierno. El consejero del líder, el consejero del pastor proviene del infierno. Entonces empieza a enseñar doctrinas de demonios, aunque él crea que está sirviendo a Dios. Y lo haga desde un púlpito de una iglesia donde hay un cartel que dice iglesia cristiana. Por eso es engañoso la congregación de Satanás. Porque la gente entra esperando recibir doctrina del Espíritu Santo, pero como el pastor y el líder ya se apartó del Señor, abandonó el lugar, no las actividades religiosas, trabaja más que nunca el pastor, pero abandonó el lugar secreto, entonces ya no está bajo la influencia de Dios, ahora está bajo la influencia de espíritus engañosos, dice el Espíritu Santo. Y cuando uno se pone bajo la influencia de espíritu, empieza a predicar doctrina de demonios. En la iglesia, donde en una oportunidad él y toda la iglesia estaban conectados con Dios, ahora se ha convertido en una congregación de demonios, de Satanás. ¿Quién es el consejero ahora de esa persona? Ya no viene del cielo, ahora viene del infierno. Ya no es el Espíritu Santo, ahora son espíritus engañadores. Ya no enseña doctrina pura de la palabra, ahora enseña doctrina de demonios. En el mismo púlpito, con la misma Biblia, y todo el mundo cree que está entrando en un lugar donde se lo está guiando al infierno, y él cree, el pastor, el líder, el que sea, cree que está enseñando cosas que vienen del cielo y que Dios le reveló todo eso. Ay, por favor, Dios mío, qué tremendo que es esto. Santiago 3:5 dice que ahora esta sabiduría, la que se está propagando, dice, esta no es la clase de sabiduría que viene del cielo, en realidad viene del demonio. Dios mío, lo estás viendo. El Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores tiempos se apartarán de la fe, abandonarán el lugar secreto, se desconectarán de Dios. Entonces ahora están bajo la influencia de espíritus engañadores y empiezan a enseñar doctrinas de demonios. Y dice Santiago que ahora en realidad lo que enseñan, esa sabiduría que tiene, viene del demonio. Entonces el creyente se convierte en un servidor, pero no de Dios, sino de Satanás. Aunque él crea que está sirviendo a Dios, Él cree que está sirviendo a Dios. Y cree que lo que está diciendo se vino del cielo, pero no, vino del infierno y no está sirviendo a Dios, está sirviendo a los propósitos del infierno. Mentirosamente dicen que son míos, pero sustentan la causa de Satanás. Dios mío, por favor. Todo porque alguien se desconectó de la fuente divina. ¿No te parece que es un plan del diablo que tengamos tantas actividades y todas hermosas, hermano? No son malas las actividades donde el diablo te empuja.
No, te abre puertas acá y allá y dale, está todo lindo siempre y cuando no te desconectes de la fuente. En cuantito cualquiera de estas cosas te roba la creencia, alerta máxima, signo de interrogación. Porque cuando uno se desconecta de la fuente, entonces alguien ahora va a ser tu asesor. No es que quedamos sin asesoría, sin consejero. Alguien va a ser nuestro consejero. O viene del cielo o viene del infierno. Pero ahora, como este está desconectado del cielo, ya el Espíritu Santo no influencia sobre su vida. Ahora está siendo influenciado por espíritus engañosos y lo que enseña es doctrina de demonios. Aunque él crea que es siervo de Dios y que lo que recibió lo recibió de Dios, pero está enseñando doctrina de demonios. Por eso te dije que la congregación de Satanás es muy sutil, no es fácil darse cuenta. Te hablé, la primera característica es la santidad de los líderes. En la iglesia de Satanás, el primer principio es que su estatus espiritual está casada con el pecado, la inmoralidad en los líderes o ellos la permiten. La segunda es la rebeldía, los líderes divisores. Y la tercera es que el líder ahora está desconectado de Dios. Y cuando el líder se desconecta de Dios, la iglesia había sido preciosa, nació hermosa, el líder en un tiempo estuvo conectado con Dios, los frutos eran del Espíritu Santo, era todo lindo, pero se desvió el líder o los líderes, se desviaron y pasa en la congregación, y pasa en la casa, y pasa en el hogar, y pasa en el ministerio, y pasa en tu trabajo, y pasa en tu... Cuando te desconectas de Dios, entonces tu consejero ya no viene del cielo, viene del infierno, y entonces lo que se enseña es doctrina de demonio. La conciencia de esta gente está tan cauterizada que ya no logran discernir el bien del mal, el error de la verdad. Dice 1 de Timoteo capítulo 4 verso 2, los propagadores de tales ideas y doctrinas mentirán tan descarada y frecuentemente que la conciencia ni siquiera les molestará. No, hermano, esto vino de Dios y yo le enseño cosas de Dios. Él cree que está sirviendo a Dios, cuando en realidad está sirviendo y sustentando la causa de Satanás, porque está bajo la influencia de espíritus engañadores y enseña doctrina de demonios. Pero él cree que está, porque trabaja el diablo, te engaña. Tengo muchas pruebas más bíblicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al rey Acab, que estaba engañado. A Eva, que fue engañado. Dice, pero la prueba más contundente acerca de cómo pastores y líderes pueden seguir influenciados por espíritus engañadores y terminan enseñando doctrina de demonio, lo tenemos en los sacerdotes y los religiosos de la época de Jesús. Dice Juan 8:44. Ustedes son hijos del diablo, líderes en el templo, líderes religiosos que dicen adorar a Dios y servir a Dios y están enseñando al pueblo, y Jesús lo desenmascara y le dice, ustedes son hijos del diablo y les encanta actuar como él. Desde el principio el diablo ha sido un enemigo de la verdad. Para él la verdad no existe. En él mentir es algo completamente normal porque es padre de la mentira. Los verdaderos hijos de Dios se regocijan escuchando ¿qué cosa? La palabra de Dios. El hecho de que no sea así, prueba de que ustedes no son hijos de él, de Dios. Yo estaba en el templo, congregación de Satanás. Afuera dice acá se adora a Dios. ¿A qué Dios se adora? Líderes que dicen enseñar de parte de Dios, pero dice Jesús lo desenmascara y dice, ustedes son hijos del diablo. Esto es una congregación de Satanás. Ustedes están bajo la influencia de su padre el diablo. Y lo que enseña es doctrina de demonio. Así que saquen el cartel de ahí. No la vamos a sacar porque esa es la idea. Engañar a la gente para arrastrarlas al infierno. ¿Qué vamos a sacar el cartel ahí? Cuando se descuida el tesoro más importante que es tener la comunión con Dios, empezamos a ser influenciados por espíritus engañadores y enseñamos doctrinas de demonios. Esta es la razón por la que muchos creyentes, líderes y pastores que comienzan bien, apegados a la doctrina bíblica, guiados por el Espíritu Santo y con frutos genuinos para Dios, luego derrapan estrepitosamente. Y los ves escribiendo en el Facebook y dice, pero yo lo conocí. Yo lo tuve en el Congreso. Y derraparon. No era al principio así. No es que sustentaron la causa de Satanás desde el principio. ¿Qué pasó? Descuidaron el lugar secreto.
El Espíritu Santo, dice en 1 Timoteo 4:1 que les dije, nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Y qué va a pasar? Entonces van a seguir influenciados por espíritu y van a enseñar doctrina. No era así al principio, pero yo lo conocí. Era un siervo de Dios y mira ahora lo que está escribiendo y lo que habla y lo que predica. No es que sustentaron la causa de Satanás desde siempre, no, comenzaron bien. Estaban conectados con Dios, había frutos genuinos. Pero yo sospecho que las actividades se desconectaron. No es que le faltó comunión, no actividades. Conectados a las actividades eclesiásticas, pero se desconectaron de Dios. Y entonces ahora son influenciados por espíritus engañosos. Y ellos creen que están sirviendo a Dios. Con estas ideas revolucionarias que vienen y que tienen y que son doctrina de demonios, creen que están sirviendo a Dios y que eso lo reciben directamente de Dios. Son iluminados que lo reciben de Dios. ¡Wow! Ellos están engañados porque han sido engañados. Engañan porque han sido engañados. ¿Y dónde está eso? En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 13. Pablo dijo que engañan porque ellos mismos fueron engañados. 2 de Timoteo 3:13 dice, engañarán a otros como lo están haciendo ahora y ellos mismos serán engañados. ¿Están engañados? Engañan a otros. Dice Hechos capítulo 20, verso 30, algunos de ustedes se convertirán en líderes malos. No eran, se convertirán y empezarán a enseñar lo que no está bien para desviar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para desviar del camino de la verdad a los seguidores y llevárselos, hermanos. Y entonces derrapan estrepitosamente, entran a enseñar doctrinas de demonios y entonces hacen rancho aparte. Acá está, lo dice Pablo. Hechos 20:30, léelo conmigo. Algunos de ustedes se convertirán, no eran así, en líderes malos y empezarán a enseñar lo que no está bien para desviar. ¿Cuál es el propósito? Arrastrar la mayor cantidad de gente. El diablo dice, me voy al infierno, pero me voy a llevar mucho conmigo. Dice, comenzarán a enseñar lo que no está bien para desviar del camino de la verdad. ¿A quiénes? A los seguidores. ¿Y qué van a hacer? Se los van a llevar. O como dice la NTV en Hechos 20:30, distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Léelo, distorsionarán la verdad para poder juntarse. Ay, hermanos, me tiembla todo. Hasta el pelo me tiembla. Y lo peor es que ellos creen que están siendo usados por Dios. Que todas estas cosas que están diciendo viene de Dios y están sirviendo a Dios, cuando en realidad viene del demonio y están sustentando la congregación. Dicen ser hijos míos, dijo Jesús, pero son una congregación de Satanás. Por eso es tan importante que se ore por los pastores y por los líderes. Humildemente pido que ustedes oren por mí y por todo el cuerpo pastoral. Y por los pastores de tu iglesia. Y por los líderes de tu iglesia. Porque si entra a derrapar el mar el líder, se abandona, así que déjalo ahí, oren para que él se conecte con Dios. Porque si él se desconecta de Dios, hermano, entra a ser influenciado por el diablo y empieza a predicar doctrina de demonio y se arrastramos para todo el infierno. Por eso el Señor dijo, sustentan la causa de Satanás. Apocalipsis 3:9, sustentan la causa de Satanás. Y dicen mentirosamente que son míos. Las tres características de una iglesia, de una congregación de Satanás. Aquellos que no estuvieron, ayer, anteayer están los mensajes. La primera es la inmoralidad. Son iglesias donde está gobernada por el pecado y por la inmoralidad. En el púlpito o ellos la promocionan o ellos la toleran. El segundo es la rebeldía, una iglesia que nace en rebeldía, una iglesia que nace de división, un líder que es divisionista, que parte el cuerpo de Cristo, no viene, lo expliqué 1 hora y media ayer, con lujo de detalle en todos los versículos bíblicos, no viene de Dios. Es una congregación de Satanás. Y número 3, ahora la congregación no era de Satanás, pero se ha convertido en una iglesia de Satanás. No es que nace así, puede que nazca bien,
Puede que ya nazca como una congregación o puede que nace bien y el líder está conectado y la iglesia está conectada a Dios, pero en algún momento este líder, dice el Espíritu Santo, dice, se aparta de la fe, abandona el lugar secreto, ya deja de estar influenciado por el Espíritu Santo y comienza a estar influenciado por espíritu demoníaco y empieza a enseñar doctrina de demonio y entonces la congregación se convierte, la iglesia se convierte en una congregación de Satanás.